Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. No estamos haciendo un referéndum para declarar la independencia al cabo de 48 horas. Que no se confundan, les están mintiendo con eso. Estamos convocando a la gente en Cataluña en un proceso participativo para conocer la opinión de la ciudadanía catalana sobre el futuro político de Cataluña. Lo que dice el CIS, en datos comparables con todas las veces, es que el PP es la primera fuerza, el PSOE la segunda y Podemos la tercera. Yo no voy nunca ni a desacreditar ni a ratificar una encuesta. Entiendo que son sondeos y quien los hacen y quien los guisan sabrán cómo lo hacen. Yo sí sé lo que hay en la calle. Y en la calle hay un cabreo muy grande. Ya he tenido 2 ocasiones en las que he pretendido no venir y la presión me ha hecho venir, pero esta vez ya no. ¿Se te abandona la política? Sí, pero fíjense que yo llevo 50 años cotizando la seguridad social, o sea, ya está bien, ¿no? 50 años está bien, ¿eh? La generación de ustedes no va a nadie a conseguir eso, tal como están las cosas. Si Dios hizo el milagro, sin duda se sirvió para ello de mis compañeros. Unos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores, personal de limpieza, personal de seguridad, que ha demostrado que tenemos la mejor sanidad del mundo. Profesionales abnegados, que pese muchas veces a la nefasta dirección política, son capaces de obrar milagros. Yo soy uno de ellos. Yo no sé lo que falló. Ni siquiera sé si falló algo. Solo sé que no guardo rencor ni reproches. Pero si mi contagio sirve para algo, para que se estudie mejor la enfermedad y pueda ayudar a encontrar una vacuna, o mi sangre sirva para curar a otras personas, aquí estoy. Y a partir de ahí, efectivamente, junto a la alegría, sí que le digo que es la hora de las responsabilidades y la primera responsabilidad política tiene que ser la dimisión de la ministra Mato. El Partido Popular ha hecho todo lo que podía hacer. Nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel. Yo creo que el ciudadano nos pide más. Y por lo tanto nunca se hace todo lo posible. Y además la lucha contra las cosas que están mal, eso no acaba nunca. Nunca uno puede decir, yo ya lo he hecho todo. No, yo creo que esa es una lucha sin cuartel. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Muy buenos días a todos, amigos. Hoy es día 6 de noviembre, bajamos el diapasón porque esta es la hora en la que colocamos las portadas de los periódicos sobre la mesa. Va comenzando el día, servimos unas tazas de café, van pasando los invitados a la sala, se van acomodando por la estancia y saludamos, como no, a quienes se incorporan a nuestro Focus Group, que nos ayudan a entender la realidad. Nuestro equipo de analistas es como nuestro CIS, es como tener un grupo de encuestas cada mañana. Y saludamos a Anita Paul, a Virginia Rodríguez, a Isa García, Rojo Cabreado, Mensaje en Botella, Manolo Cash, Tone Matarín, Galeana, Enrique Quesada, Celemín, Caque Rodríguez, Cora, Fanny Suárez. Y entre todos, por supuesto, a quienes se están incorporando también en este momento en diferido, que lo sabrá. All I can think is you.
Bueno, ya lo habéis escuchado. Por fin se conoció el CIS, que en intención de voto sitúa a Podemos como primera fuerza. Ahora hablaremos con Pablo Echenique de Podemos sobre esto. Y también Alfonso Guerra anunció que abandona la política. Y también Teresa Romero finalmente fue dada de alta del hospital tras superar el ébola. Y qué mensaje de generosidad. Pese a todo, pese a los insultos, a las descalificaciones, pese a las insinuaciones. Allí tenéis a una auxiliar de enfermería que acudió voluntariamente al tratamiento del sacerdote infectado por el virus y que ayer ofrecía su propia sangre, ahora curada, para ayudar a quienes puedan ser contagiadas en el futuro. Y mientras tanto, ni una responsabilidad política, ni por su contagio, ni por la deplorable actuación contra ella. Pero lo mejor del contagio de Teresa es que ha retratado perfectamente a un buen puñado de miserables de este país. Y solo quiero recordar una cosa. Es responsabilidad del patrón que el albañil lleve el arnés puesto. Cuando hay un accidente laboral, sabéis que la culpa recae sobre el empleador, porque de otra forma nunca se obligaría a tomar medidas adecuadas, ni se facilitaría el equipamiento de seguridad. ¿Os suena esto de algo? ¿Sabéis quién es, en este caso, el empleador? ¿Y creéis que facilitó los medios adecuados y la formación para la seguridad? En fin, ojalá los tribunales puedan hacer justicia en este asunto y que lo hagan rápido. Y mientras tanto, ¿no están escuchando las autoridades que se deben asumir responsabilidades políticas? ¿O creen que ya, como ha pasado el tsunami, se puede volver a bajar la mirada al marca? Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo eres la Resistencia. Y no estás solo. But honey, Bobby, you left me. Oh, you left me with my fantasy. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Y mientras tanto veo que la actualidad en nuestro focus group va por otro lugar. Veo especialmente inquieto a Rojo Cabreado hoy con el asunto de Maruenda. Dice Rojo Cabreado: hoy era un buen día para llamar a Maruenda, Fernando. Guiño, guiño, codazo, codazo. ¿Sabéis que es que ha sido condenado por faltar a la verdad al informar sobre un alto cargo de Rubalcaba y Método 3? Es una noticia que da hoy el diario.es. Dice: un juez acusa a La Razón de haber imputado un comportamiento prevaricador al exjefe de la policía de Barcelona. La información vinculaba una comida entre Narciso Ortega y el responsable de Método 3 con el archivo de una investigación sobre la agencia. Ay, Paco. We'll think of is you, baby. Is you, baby. Is you. Pues no le he llamado, te advierto, porque no se me ha ocurrido. Si no, le habríamos despertado a las 7 de la mañana. Pero la verdad es que no se me ha ocurrido. En fin, La Razón es oscura y alberga horrores. José Saramago. Hay una pregunta que persigue a los escritores probablemente desde siempre. ¿Para qué escribe el escritor? Pero ahora lo tengo bastante claro. Yo no escribo para agradar, tampoco escribo para desagradar. Yo escribo para desassosegar. Desassosegar. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy is rich maybe and your mama is... radiocable.com. Pablo Echenique, Podemos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, me gustaría pedirte una valoración sobre el CIS, porque aquí ha tenido un impacto enorme entre la clase política, y me gustaría pedirte una primera valoración sobre los resultados del CIS. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es que es demasiado pronto para tomar los resultados de encuestas, por muy rigurosas que sean, como suelen ser las del CIS, como una predicción de lo que va a ocurrir de aquí a un año. Hemos visto que desde que ha aparecido Podemos los tiempos políticos se han acelerado muchísimo. Podemos ha pasado de no existir en enero a un 8% de intención de voto
las elecciones europeas a un 20 y tantos, según las encuestas ahora, de aquí a noviembre de 2015 o incluso de aquí a las autonómicas puede pasar de todo. En ese sentido entendemos que es un poco pronto tomar estos datos como una predicción, que lo que toca ahora no es hacer el cuento de la lechera electoral, sino ponerse a trabajar. Hay que escribir un programa técnicamente sólido que nos permita no solamente ganar las elecciones, sino desde el primer día en el cual Podemos llegue al poder, poder hacer una política justa para la ciudadanía, técnicamente viable y que saque a los millones de personas que están viviendo en la exclusión y en la miseria en estos momentos en España lo más rápido posible de ese pozo. Ahora bien, dicho esto y con la cautela que se merece la situación, creo que también tenemos que intentar no olvidar que hay mucha gente que está realmente mal y en estos números, por prematuros que sean, ve una luz, ve una esperanza y ve una ilusión. En ese sentido, creo que también tenemos que estar contentos por la tendencia que marcan las encuestas y en compartir parte de la alegría que debe estar sintiendo en estos momentos mucha gente que lo está pasando mal. Lo que me ha parecido percibir es que la prensa conservadora pone especial énfasis en estos resultados y me da la impresión de que es que son muy útiles para movilizar también al electorado del Partido Popular. ¿Esto os inquieta? Bueno, como digo es demasiado pronto y puede ser que algo de eso haya. No obstante, en mi opinión, el cambio de modelo económico, el cambio de manera de hacer política, el cambio de régimen, como lo llamamos a veces, aunque a muchos no les guste, entendemos que es irreversible. Entendemos que lo que empezó el 25 de mayo es imparable. Como digo yo siempre, una vez que una persona se da cuenta de algo, no hay vuelta atrás. Uno puede aprender, pero es muy difícil desaprender, ¿no? En ese sentido, la población española se ha dado cuenta cómo funciona nuestra sociedad, se ha dado cuenta que hay una casta política que gobierna para una pequeña élite económica que no tiene en cuenta los intereses de la mayoría, e incluso muchísimos votantes del Partido Popular se han dado cuenta de esto, y una vez que uno se da cuenta de algo es imposible volver al estado mental anterior, y por tanto esto es un proceso que entendemos que es acumulativo y más allá de tácticas políticas, más allá de efectos a corto plazo que pueda tener un cierto estudio, una cierta encuesta, entendemos que esto no tiene marcha atrás. Se dibuja, en todo caso, un parlamento, en el caso de que se retratase tal y como escenifican las encuestas, se dibuja un parlamento disperso, complicado de gestionar incluso, te diría, y a mí me gustaría preguntar, yo sé que el discurso oficial dice que salís para ganar y con mayoría absoluta, pero si se dibujase este parlamento que retratan las encuestas, yo te quiero preguntar, porque a Pablo Iglesias le hemos preguntado alguna vez, pero a Echenique nunca. ¿Accederías a un pacto con el Partido Socialista antes que permitir que gobierne el Partido Popular en alguna comunidad autónoma, por ejemplo? Eso lo tendrá que decidir la gente como figura en el documento ético que hemos aprobado en la Asamblea Ciudadana, donde se dice que todas las políticas de pactos se tienen que refrendar en la Asamblea. En cualquier caso, Podemos no es un movimiento que estile los pactos entre partidos. Otra cosa es hablar de medidas puntuales. En ese sentido, Podemos tampoco es un movimiento sectario y si de repente, por el motivo que sea, puede pasar, aunque no sea excesivamente habitual, el Partido Socialista u otro partido plantean una medida que entendemos que va en la dirección
adecuada, esa medida se puede apoyar. Ahora bien, un pacto a largo plazo, no, yo personalmente no lo veo. Es verdad que le preguntaremos a la gente por ello, pero mi apuesta, mi predicción personal, aunque sea un poco difícil de predecir el futuro, es que la gente va a decir que no pactemos con el Partido Socialista, aunque podamos estar de acuerdo en alguna medida en un momento puntual. Pablo, esto en lo que al contexto general se refiere, pero también internamente se están viviendo movimientos en Podemos y habéis anunciado una lista complementaria a la de Pablo Iglesias para dirigir Podemos, aunque no para la Secretaría General. Explícame esto porque es complicado para quienes no conocemos el funcionamiento interno y el organigrama. ¿Cómo es exactamente lo que estáis ahora mismo discutiendo? Sí, bueno, realmente no es para dirigir Podemos, ya que en la asamblea que tuvimos este sábado en Madrid, todo el mundo estuvo de acuerdo en que la mejor opción para candidato general, para secretario general de Podemos era Pablo, y entonces no hemos presentado ninguna alternativa a ese respecto. El secretario general, según el modelo organizativo aprobado, es también quien elige al Consejo de Coordinación, que es un poco el equipo que apoya a la ejecutiva, digamos, y luego por debajo de estos dos órganos, debajo de la Secretaría General y de Consejo de Coordinación, hay un órgano más abierto, más plural, más amplio, más numeroso, que se llama Consejo Ciudadano y que se elige por votación y tiene 62 miembros electos más 17 representantes territoriales. En este órgano se hacen cosas importantes, como por ejemplo va a tener un gran papel en la redacción del programa electoral a nivel estatal, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los equipos que participamos en una propuesta organizativa que se llamó Sumando Podemos, que en la Asamblea de Vista Alegre, que tuvo un apoyo de casi 14.000 votos, hemos decidido presentar 22 nombres que hemos elegido en primarias. Hemos votado los equipos y algunos círculos que han querido votar, pero es una lista complementaria, digamos. No cubre los 62 puestos, sino que solamente cubre 22 de ellos, porque entendemos que, bueno, nuestro deber en estos momentos no es ocupar la mayoría de los puestos del Consejo. Eso corresponde, entendemos, al equipo que más apoyos recibió en Vista Alegre, que es el equipo de Pablo, que se llama Claro que Podemos, y nosotros la intención que tenemos con la presentación de esta lista es aportar pues pluralidad al Consejo y, por supuesto, trabajar al máximo para llevar este barco a buen puerto. Pues Pablo Echenique, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada y te deseamos muy buena suerte. Buenos días, Pablo. Muchas gracias a ti, un placer. Buenos días. Radiocable.com. He llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Escuchábamos a Eduardo Galeano, la gente que tiene cosas interesantes que decir. Bueno, como podéis imaginar, este asunto del CIS es hoy el tema del que tratan todas las portadas de los diarios y los editoriales, la irrupción de Podemos, la caída del bipartidismo. Y estaba viendo algunos de los mensajes que estabais retuiteando, especialmente cuando, me gusta además mucho, cuando seleccionáis frases que os parecen interesantes o destacadas de la conversación que estamos manteniendo y la tuiteáis. Yo después las retuiteo prácticamente todas las que puedo, porque intentando tampoco marear demasiado el timeline, pero
Pero es interesante. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención, y veo que a varios de vosotros también, algo que destacaba Javier Crae y que destacaba también María Rivera, cuando Echenique decía, esto es imparable, porque una vez que alguien se da cuenta de algo, ya no hay vuelta atrás, y no sé, porque es muy difícil desaprender. Y cuando la gente ya se ha dado cuenta de la existencia de la debacle del sistema, de el sistema de castas que hemos denunciado, decía, etcétera, etcétera, ya es muy difícil que la gente, después de haber observado eso, ya decida desaprenderlo, ¿no? Me pareció una reflexión de Pablo Echenique verdaderamente interesante, y veo que la habéis destacado bastante vosotros también. Bueno, y así con la música de Jill Zimmerman, con Yosemite, vamos a ver un poquito por dónde van las portadas de los periódicos. Os podéis imaginar, han entrado en pánico. Por eso, si hoy nos da tiempo, sí, vamos bien de tiempo, convendría repasar también los de los digitales, porque veréis que van por otro lugar completamente diferente, ¿no? Pero la prensa impresa, el establishment, la prensa de kiosco ha entrado en pánico absolutamente. El periódico El País. Podemos se consolida como alternativa al bipartidismo. Encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas dice: aumenta la preocupación ciudadana por los casos de corrupción. Ningún dirigente aprueba en la valoración de los líderes nacionales. Y estaba viendo el editorial del periódico El País. Dice el editorial: el Partido Popular recoge los efectos de no haber efectuado movimiento renovador alguno. Los ciudadanos demandan cambios políticos y el partido en el poder no emite señales suficientes de haber entendido el mensaje. Podemos tiene que explicarse a fondo sobre quién es y qué es lo que quiere hacer. En El Mundo hoy, yo no sé si esto lo habían hecho alguna vez, yo no lo recuerdo, probablemente lo hayan hecho alguna vez, yo desde luego no lo recordaba. Por primera vez es una viñeta, una ilustración, la que figura en la portada del periódico El Mundo. Terremoto Podemos, y se ve a un grupo de políticos, claramente políticos, hombres encorbatados, enchaquetados, aupando, levantando como si fuera una estatua a Pablo Iglesias, en un montículo. Y dice el periódico El Mundo: Floriano excluye la corrupción como la causa de la caída del Partido Popular en la encuesta del CIS. Íñigo Errejón: los ciudadanos piden a Podemos una transformación hoy, no en 10 años. Y Pedro Sánchez se consuela con su buena valoración y resta importancia al ascenso del partido de Iglesias, dice el periódico El Mundo en portada. Pero después en el editorial, cuando estaba leyendo, decía: el CIS anuncia un seísmo que da por finiquitado el bipartidismo. Dice: por lo que se refiere a las causas de esta convulsión del mapa político, hay que subrayar el malestar por la crisis y los recortes, pero sobre todo la decepción que han generado los grandes partidos, que son vistos como representantes de la vieja política por su incapacidad para reaccionar ante los casos de corrupción. Que no hay mejor ciego que el que no quiere ver, lo demostró ayer el portavoz popular Carlos Floriano, quien directamente no citó la corrupción como causa de la debacle, y dice: el barómetro pronostica un verdadero seísmo en la vida nacional, dice el periódico El Mundo. En Twitter, Fanny Suárez dice: a mí me recuerda cuando en el 82 la gente perdió el miedo y en este país ganó por mayoría absoluta el Partido Socialista. Dice Guillem Salazar: es que Podemos, a falta de conseguir todavía un cambio político, es la consecuencia de un cambio cultural que ya se ha dado. Sí, a mí me hace mucha gracia ahora, leyendo los editoriales estos del periódico, me hace gracia las causas a las que atribuyen el ascenso de Podemos. Y recuerdo tantas tertulias que me he tragado con gente que decía, es que intentaba paternalizar el movimiento del 15M, decía, pero si es que si no tienen representación política, eso de ocupar las calles, lo que tienen que hacer es utilizar el sistema, porque el sistema tiene herramientas suficientes, que se presenten como partido político. Y cuando se presentan como partido político, entonces es cuando el pánico cae. Fijaos, y eso que quien llega como partido político es un partido que, por lo menos en este momento, lo que se conoce de su programa electoral, está bastante cercano a los grandes partidos, porque el programa electoral de Podemos podría ser una transición entre el programa electoral de Izquierda Unida, del Partido Socialista, muy exigente con el cumplimiento de las leyes, pero no va mucho más allá. Y sin embargo, el pánico lo que nos hace ver que aquí estaba demasiado establecido el bipartidismo, o el tripartidismo, porque Izquierda Unida podía estar también en
en ese juego, ¿no? El reparto estaba demasiado dado y las raíces eran tan profundas y tan hondas que en cuanto viene alguien y pone en riesgo, con su irrupción, pone en riesgo los sistemas establecidos, han entrado en pánico. Os lo digo porque es que veo el editorial de el ABC, por ejemplo. Os voy a leer la portada primero. Dice: Partido Popular y PSOE amenazados por la irrupción de Podemos. La crisis política y la corrupción desgastan a los dos partidos y facilitan el populismo. A un año de las generales, los populares pierden 17 puntos desde 2011 y 5 el Partido Socialista. Y en el editorial ya abandona al gobierno hasta el periódico ABC. Dice: el exceso de confianza está haciendo pagar al PP esta factura de la caída clara y constante en las encuestas. El Partido Popular debe cambiar su percepción sobre lo que está ocurriendo. La corrupción está carcomiendo su posición política y sus credenciales de gestor económico, única carta a la que había apostado el éxito de la legislatura. Y entonces ya la ABC mete ahí su cuñita. Coge el ascua y lo trae a la sardinita. Dice: el olvido de la política y de aspectos fundamentales de su programa ha desmovilizado ideológicamente a su electorado, formado por clases medias castigadas por una presión fiscal sin precedentes y que no ha tenido la compensación de verse identificada en reformas coherentes de la justicia, de la educación, de la estructura administrativa o del modelo de sociedad. Que es lo mismo que hace La Razón, que ya atribuir a que no ha habido reformas suficientes. La Razón directamente habla de la ley del aborto. Dice que ha traicionado el pensamiento estructural ideológico de la derecha. Vamos, atribuir a eso el ascenso de Podemos es como una marcianada ya, que yo ya, en fin, por no decirle a Maruenda, pero deberían salir un poquito y escuchar a la gente y hablar con la gente. Dice La Razón en el editorial: ante el riesgo del nuevo populismo es preciso un esfuerzo del PP y del PSOE, que por supuesto están abogando por algún tipo por algún tipo de, en fin, de pacto entre los dos grandes partidos, ¿no? De gobierno de concentración o alguna cosa parecida. Dice: la corrupción opera en la opinión pública y otros factores nada desdeñables, como la retirada de la reforma del aborto, la inconsistencia frente al desafío separatista catalán. Dice: en el caso del PSOE, el cambio de la Secretaría General ha servido para iniciar una ligera recuperación. Dice: pero es preciso que los grandes partidos que han sido los protagonistas del desarrollo experimentado por nuestro país se esfuercen en la recuperación de la estima ciudadana. Nos jugamos mucho en ello, dice el periódico La Razón. Dice Anela, dice: en el año 82 también había mucho miedo, también se hablaba de las expropiaciones, pero incluso de la única casa que se tenía. Y Celemín dice: siguen sin enterarse de nada, o peor, se enteran y siguen negándolo todo. Es mejor seguir haciendo lo mismo mientras dure, dice Celemín. Dice Moisés, dice: Cospedal incitó a crear un partido desde el 15M. Ahí lo tienes. Y Hardy Useful dice: nuestra faena debe ser estar vigilantes y colaborar para que no frustren las expectativas como hizo el PSOE en el año 82. Me gusta porque en realidad el CIS es una noticia de ayer que además ya estaba amortizada porque llevábamos muchos días hablando, y la prensa digital va totalmente por otros derroteros. Dice Infolibre, por ejemplo, dice: Agricultura y la Junta sostiene que fue el Partido Socialista quien autorizó construir la actual mansión del marido de Oriol. Eso sí, lleva también el asunto del CIS. Dice: Podemos logra una mayor penetración entre los jóvenes, las clases media altas y en las grandes ciudades.
Y lo mismo ocurre con el diario.es. Esta es una noticia que ya parece superada. Dice, un asesor de Esperanza Aguirre adjudicó un 1,47 millones a una empresa de la trama Púnica. Y en la foto se ve David Erguido junto a la alcaldesa de Algete y junto a Francisco Granados. Y luego ya sí habla del CIS, del Barómetro de Octubre. Dice, el auge de Podemos desfonda a los partidos minoritarios. Claro, esos son otros de los afectados. Izquierda Unida, UPyD y Compromís Equo, que retroceden en estimación de votos respecto a la encuesta de julio, mientras que el partido de Pablo Iglesias se encarama a la tercera posición. Y bueno, yo me preguntaba cuando estaba preparando el programa, ¿qué tal lo está recogiendo todo esto la prensa internacional? Entre otras cosas porque algunos periódicos ya intentan advertir del miedo, las inquietudes que está provocando el ascenso de un partido como Podemos en los mercados internacionales. Y ese va a ser probablemente el gran miedo que van a tratar de instalar, ¿no? Las consecuencias que tendría para nuestra situación en los mercados el hecho de que un partido como Podemos, que habla abiertamente de la economía y de la intervención en la economía, ganase las elecciones, ¿no? Bueno, fijaos, es verdad que algunos diarios económicos van un poquito más allá y empiezan a tomarse en serio la posibilidad de que pueda ser alternativa de gobiernos Podemos y están verbalizando algunos temores porque creen que tendría un impacto fuerte para la estabilidad política de España, las medidas de austeridad, los efectos sobre Europa, pero sobre todo son medios internacionales financieros, es decir, Wall Street Journal, The Economist, algunos medios, esos son los que han puesto quizá el foco más inquietante. Pero hablábamos en Radio Cable con corresponsales internacionales preguntándoles por esa valoración. Y nos decía Julián Toyer, de la agencia Reuters, nos decía que en realidad hay más desconocimiento que inquietud, que lo que sí que muestran es más desconocimiento sobre cuáles son las medidas, ¿no? Bueno, nos contaba otras cosas interesantes Julián Toyer. Hablaba ayer con Pilar de la Peña. Radiocable.com. Bueno, habrá de ver cómo se confirma a lo largo del tiempo, porque falta un poco la perspectiva histórica en este caso, ¿no? Como es un partido que lleva solo 10 meses, hay que ver un poco a lo largo de los meses cómo se va a ir comportando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de interpretar cualquier cosa relacionada con el partido, pero sí, yo creo, transmite de manera bastante clara la idea de que hay un enfado, ¿no?, de la sociedad española, y yo creo que por primera vez ha habido varios intentos, pero por primera vez está cuajando también una oferta política que cataliza un poco este enfado, ¿no?, y que esto cambia bastante el tablero electoral y político español. A mí me gustaba lo que decía Iñaki Gabilondo en su videoblog esta misma semana, que decía: nadie está reconociendo al partido Podemos su contribución a la estabilidad y al sistema en este país, porque se imaginan que la indignación no estuviera encauzada en el voto hacia Podemos, o en las expectativas hacia Podemos, o en la ilusión que está depositando la gente en Podemos. ¿Os imagináis lo que supondría eso sin ese encauzamiento? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh. Bueno, y así vamos llegando hasta el final de este programa, los 30 minutos en los que nos juntamos para desayunar. Es como que entramos en una cafetería justo antes de ir a trabajar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vas? No, bien hoy. ¿Has visto el periódico? Pues así, esto es básicamente la cafetera para aquellos que se incorporen hoy por primera vez. Y nos juntamos aquí para ver los periódicos todas las mañanas y hablar un poquito de actualidad y discutirla, conversarla a través de internet y de las redes sociales, y de vez en cuando traemos algún invitado aquí también a desayunar. Así que, dicho lo cual, Anela, Jab Balfri, Enrique Quesada, Javier Crae, Sonia, Borja García Zapardiel, Kake Rodríguez, Moisés Soto, Celemín, Tony Matarín y algunas otras personas, por ejemplo de Dime Radio, de la FM del 91.6 de la FM en Santander, Gema Zorrilla, Ainhoa Sagarribay, Cristina Alcázar, Vicky García,
en fin, algunos amigos que se incorporan con nosotros, José Antonio Polanco. Os desean a todos que paséis una buena jornada y os dan las gracias por la compañía. Mañana nos volvemos a escuchar. Muchas gracias a todos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Adiós. And we saw the world with different eyes, and we sang, oh.